Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la política fiscal. Primero debemos responder la siguiente pregunta, que es ¿qué es la política fiscal y cuál es su definición y a qué se refiere? Cuando hablamos de política fiscal, hablamos de una disciplina de la política económica que está principalmente centrada en la gestión de los recursos de un Estado y de su administración. Además, está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Pasamos a explicar sobre los objetivos de la política fiscal. Principalmente tenemos tres, los que son a corto plazo, simultáneamente y a largo plazo. Comenzamos con corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, hablamos de estabilizar la economía y el ciclo a través de un alto presupuesto. Cuando hablamos simultáneamente, nos referimos a que persigue el objetivo de equidad y redistribución de la renta. En el largo plazo, dice que persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, la educación e inversión en infraestructura y del ingreso de incentivos al ahorro. En los tipos de política fiscal tenemos que la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. Cuando hablamos de política fiscal expansiva, hablamos que cuando los gastos son mayores, gastos públicos, perdón, son mayores, los impuestos tienden a ser menores. Y cuando hablamos de política fiscal contractiva, decimos que cuando los impuestos son mayores, el gasto público es menor. A su vez, en la política fiscal expansiva, tenemos que la renta disponible es mayor, la demanda agregada es mayor, a su vez el consumo y la producción son mayores y la producción y los empleos, a su vez los precios son mayores. En la contractiva decimos que la renta disponible es menor, la demanda agregada es menor, los consumos y la producción son menores y la producción y los empleos y precios también son menores. Pasamos a lo que es los instrumentos de la política fiscal. Tenemos dos, tenemos lo que son los impuestos y el gasto público. Cuando hablamos de impuestos, hablamos que el impuesto es una clase de tributo regido por el derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. Cuando hablamos del gasto público, decimos que el gasto público es el total de gastos realizados por el sector público del Estado en la adquisición de bienes y servicios. Pasamos a lo que es la política monetaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de política monetaria? Eh, la política monetaria o política financiera, como se dice, es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. En ese aspecto tenemos la SUNAT y la MEF. Eh, Cuando hablamos de SUNAT, decimos que es un organismo técnico especializado del Perú, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando hablamos de la MEF, decimos que es el organismo encargado del planteamiento y ejecución de la política económica del Estado peruano con la finalidad de optimizar la actividad económica y también la actividad financiera del Estado. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por haberme escuchado y conmigo será hasta la próxima. Gracias.